hemorragia uterina normal. Bien, el ciclo menstrual normal es aquel que se caracteriza por ser bifásico, ¿sí? Tiene dos fases, si recuerdan, una fase es la folicular y la otra es la fase lútea, que dura más o menos de 2 a 8 días, lo que es el periodo menstrual. La frecuencia, o sea, cada ciclo ocurre entre 24 y 38 días, ¿sí? Tiene una variación, no es específico cada 28 días, sino que puede variar, y el volumen de pérdida durante la menstruación puede ir de 5 a 80 mililitros. La hemorragia uterina normal es un síntoma, ¿sí? De muchas causas, como vamos a ver, y que es un síntoma muy frecuente de aparición en la vida de una mujer, y se define como cualquier desviación que se produzca de este ciclo menstrual normal. A partir del 2011, la FIGO propuso una nueva forma de clasificación y de definir a la hemorragia uterina normal para unificar, ¿sí? Que todos hablen una misma terminología, consensuar aquellos términos que podían generar algún tipo de duda, como podía ser la menorragia, hipermenorrea, hipomenorrea, menometrorragia, que ya no se utiliza. Bien, entonces vamos a hablar de esta nueva terminología FIGO, ¿sí? Que va a clasificar a la hemorragia uterina normal de acuerdo a varias características. Una de ellas es la frecuencia, ¿sí? Es infrecuente cuando la mujer menstrua cada más de 38 días, ¿sí? Por ejemplo, cada 40 días. Y eso tiene que durar, o sea, se tiene que dar en un periodo de 6 meses. Y es frecuente cuando menstrua cada menos 24 días. De acuerdo a la regularidad, vamos a ver qué es irregular, si el inicio de la menstruación es impredecible, e irregular no menstrual cuando el sangrado es ocasional, por ejemplo, postcoital o intermenstrual, y que suele estar asociado a lesiones del tracto genital inferior. También lo clasifica por la duración, si es prolongado más de 8 días o acortado menos de 2 días, y de acuerdo al volumen, excesivo más de 80 mililitros y reducido menos de 5 mililitros. Entonces, por ejemplo, una mujer que consulta porque tiene sangrados cada 20 días, con un periodo menstrual que le dura 12 días y cambia, por ejemplo, un paquete de toallitas menstruales por día. Entonces, en ese caso, nosotros sospecharíamos de que la mujer, ya no hablamos de hipomenorrea e hipermenorrea, sino que en ese caso hablaríamos de que la mujer tiene una hemorragia uterina normal, frecuente, prolongada y excesiva, ¿sí? Esa es la nueva forma de clasificar a las hemorragias uterinas anormales. Y la hemorragia uterina normal, además, se puede clasificar en aguda o crónica. En el caso de que sea una hemorragia uterina normal aguda, es un sangrado excesivo, ¿sí? En una mujer no embarazada, que va a necesitar de una intervención médica rápidamente para evitar una mayor pérdida de sangre. Entonces es importante identificarlo, ¿sí? Si bien no hay un método exacto, es muy importante la anamnesis, y preguntarle a la paciente, ¿necesita doble protección? Si suele traspasar la ropa, si se cambia el tampón o el apósito cada hora, si tiene coágulos mayores a 3 centímetros, y en el caso que tenga un laboratorio, ver si tiene niveles bajos de ferritina que me hable de una anemia. Y es crónica cuando la alteración, o sea, esta hemorragia uterina normal, ya sea en la duración, en la frecuencia o en la cantidad, está presente en la mayoría de los ciclos menstruales de los últimos 6 meses. Bien, y al comienzo hablábamos de que la hemorragia uterina normal es un síntoma de varias causas. Entonces la FIGO propuso una clasificación que las divide en estructurales y no estructurales. Comenzamos por PALM, que son las causas estructurales, ¿sí? Por eso dividen pólipos, adenomiosis, leiomiomas o malignidad hiperplasia. Y no estructurales, que son COIN, donde tenemos las coagulopatías, disfunción ovulatoria, causa endometrial, iatrogénica y no clasificadas. Ahora las vamos a ver una por una. Pero ten en cuenta que una paciente puede tener una o más causas que le generen la hemorragia uterina normal, ¿sí? Bueno, y vamos a comenzar con las causas estructurales, ¿sí? PALM. Dentro de ellos tenemos pólipos, que son estructuras endometriales, que tienen un eje vascular. Importante, son proliferaciones focales del endometrio, generalmente son asintomáticas, y el diagnóstico se realiza por ecografía o histeroscopía, ¿sí? Histeroscopía, recuerden que es la visualización directa con una camarita de la cavidad endometrial. Otra de las causas es la adenomiosis, ¿sí? Que es la presencia de glándulas endometriales a nivel del miometrio. Suelen presentarse con hemorragia uterina normal o dolor pélvico, y se puede hacer una ecografía en donde se puede ver una ecogenicidad heterogénea, difusa, con estas lagunas
anecoicas, como se ve que todo esto es el útero, ¿sí? Estas lagunas anecoicas, el útero aumentado de tamaño, pero muchas veces el diagnóstico es dificultoso y se suele realizar luego de una histerectomía por la anatomía patológica. Y otra de las causas eran los leiomiomas, que son los miomas, y malignidad e hiperplasia, que dentro de ellos tenemos la hiperplasia atípica o el cáncer de endometrio, que si bien en la edad reproductiva es anormal, ¿sí? Porque piensen que una hemorragia uterina normal se da en una mujer que todavía sigue teniendo ciclos menstruales, ¿sí? No es una mujer que está en posmenopausia. Entonces es difícil pensar que tal vez una mujer de 40 años pueda tener un cáncer de endometrio, pero de todas formas debe sospecharse dentro de una de las posibles causas. Sobre todo si la paciente tiene factores de riesgo o no responde al tratamiento médico. Bien, y en cuanto a las causas no estructurales, comenzamos con las coagulopatías, que si bien es muy bajo el porcentaje, o sea, un 13% de las mujeres pueden tener esta causa, siempre hay que tener en cuenta que dentro de estas la más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, por eso es siempre importante el interrogatorio en este caso para poder derivar a la paciente al hematólogo, ¿sí? Preguntar si tiene sangrado menstrual abundante desde que empezó a menstruar, si llega a tener alguno de los siguientes, que es haber tenido una hemorragia postparto, un sangrado relacionado con algún tipo de cirugía o un procedimiento odontológico, y si tuvo o si tiene dos o más de los siguientes. Por ejemplo, equimosis 1 o 2 veces por mes, epistaxis, gingivorragia frecuente y antecedentes familiares de sangrado, ¿sí? Si cumple con alguno de estos y suele tener una hemorragia uterina normal, es importante derivar a la paciente al hematólogo. Otra de las causas era la disfunción ovulatoria, que es una de las causas más frecuentes en adolescentes y en la perimenopausia, que se puede manifestar con la hemorragia uterina normal o también amenorrea, sangrado intermenstrual, y las causas más frecuentes, como las fuimos viendo, es el síndrome ovario poliquístico, el hipotiroidismo, hiperprolactinemia, la anorexia, pérdida de peso, ¿sí? Todo lo que genera algún tipo de trastorno a nivel del eje hipotálamo hipófisis gonadal que puede generar amenorrea o una hemorragia uterina normal. Bien, y en el resto de las causas no estructurales tenemos endometriales, que en estos casos hay menstruaciones cíclicas, es decir, hay una función ovárica normal, pero habiendo descartado otra causa, el mecanismo de esta hemorragia uterina normal está dado por un trastorno primario endometrial, ¿sí? Por ejemplo, porque hay una alteración en el mecanismo que hace que cese la menstruación, ¿sí? O sea, la hemostasia endometrial. O un sangrado intermenstrual que se puede dar por una inflamación o una infección por Clamidia trachomatis. Otra de las causas, habíamos dicho, iatrogénica, ¿sí? O sea, está dada por alguna causa externa. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos, que puede generar el spotting, DIU, SIU, uso de anticoagulantes o antidepresivos tricíclicos. Y lo clasificado hace referencia a las malformaciones arteriovenosas o a la hipertrofia miometrial. Bien, entonces ahora hay que evaluar a la paciente que consultó por la hemorragia uterina normal para intentar llegar a la causa y con eso al tratamiento. Primero, y lo más importante, siempre el interrogatorio y el examen físico, porque eso ya nos puede brindar un montón de información y hacia qué orientar el estudio por imágenes, por ejemplo, que voy a pedir, o el laboratorio para llegar a la causa. Ya que si revisamos una paciente y tiene el útero aumentado de tamaño, puedo pensar que puede llegar a tener una miomatosis uterina. También descartar embarazo, porque son mujeres que todavía menstruan y pueden estar embarazadas. Luego se pide un laboratorio general, ¿sí? Con un hemograma, hepatograma, función renal, glucemia. Se le pide un perfil tiroideo, prolactina. El perfil hormonal, recuerden que LH, FSH y estradiol siempre se piden en fase folicular temprana y en el caso de que se pida la progesterona, se hace pero en fase lútea, ¿sí? En la segunda parte del ciclo. Como estudio por imagen de primera instancia que vamos a pedir siempre es la ecografía transvaginal, porque eso ya me permite evaluar la estructura uterina y en el caso de que esa ecografía esté bien, yo puedo descartar todas las causas estructurales que pueden llegar a ser causa de una hemorragia uterina normal. Siempre se hace postmenstruo inmediato para evaluar el endometrio, que a nivel menstrual es de 1 a 4 milímetros, en la fase proliferativa de 3 a 5 y secretor de 8 a 12 milímetros, y también me permite detectar si hay miomas presentes, si hay sospecha de adenomiosis, si hay un pólipo, por eso es importante pedirlo como primera instancia. En el caso de que esta ecografía de dudas o no permite evaluar bien un pólipo, por ejemplo, se puede realizar una histeroscopía en segunda instancia, que era la visualización directa de la cavidad endometrial.
Y en el caso que la hemorragia uterina normal persista aún con tratamiento médico, siempre se hace una biopsia endometrial, lo ideal es hacer una histeroscopía, porque yo tengo que descartar que la paciente no tenga una causa, por ejemplo, una hiperplasia típica o incluso un cáncer de endometrio. Y así llegamos al tratamiento. En el caso de que se diagnostique, por ejemplo, una miomatosis uterina, un mioma de 8 centímetros, y sea una causa estructural, el tratamiento va a corresponder según la causa, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso se podría realizar una histerectomía. En cuanto a los analgésicos, sí, porque muchas veces suelen estar asociados a dolor menstrual, el más estudiado es el ácido mefenámico, que se inicia el primer día de la menstruación, se puede dar por 5 días, de 250 a 500 miligramos, 2 a 4 veces por día. En el caso de que sea una disfunción ovulatoria, que es una de las causas más frecuentes también, se puede utilizar la anticoncepción hormonal, porque va a generar la atrofia endometrial, va a regular los ciclos y además también va a disminuir este dolor menstrual. Se puede usar acetato de noretisterona, como vemos acá, de 10 a 15 miligramos desde el día 15 al 25 del ciclo. El SIU, ¿sí? Que recuerden es el DIU que tiene levonorgestrel, que además genera atrofia endometrial y es muy bueno para disminuir esta hemorragia uterina normal. También se puede utilizar el desogestrel, acetato de medroxiprogesterona, ACOs combinados, ¿sí? El Rubí, por ejemplo, que tiene valerato de estradiol con Dinogest, es uno de los más utilizados para la hemorragia uterina normal en la mujer, ¿sí? Es el único aprobado por la FDA. También se puede utilizar el danazol, que es un andrógeno sintético, que va a inhibir la liberación de FSH y LH, generando atrofia endometrial, pero bueno, tiene varios efectos adversos, entonces su uso es más limitado. Los análogos de GnRH, como el leuprolide o la triptorelina, si bien van a generar atrofia endometrial y estos sí pueden reducir el tamaño de los miomas, no suelen utilizarse por un largo periodo de tiempo porque pueden tener efectos adversos como sofocos, sudores nocturnos, pérdida de la libido, ¿sí? O sea, síntomas de climaterio. Entonces, se suelen utilizar, por ejemplo, como un tratamiento previo a una conducta quirúrgica. Y también tener en cuenta el antifibrinolítico, el ácido tranexámico, que se usa 1 gramo cada 6 horas por 4 días y es muy importante en los casos de hemorragia uterina anormal aguda, por eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias por su atención.